retomando un poquito qué es lo que habíamos visto. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? He tenido unos problemas desde ayer con Teams. Caso de que alguien ubique que algo raro está pasando, levántenme la manita o interrúmpanme, no hay problema, muchachos. Sí he estado teniendo algunas cosas extrañas, sobre todo de proyección que no nos permite Teams, no sé por qué exactamente. Bueno, siendo ya esta la primera clase que vamos a estar revisando contenido completo, les voy a pedir por favor que activen su cámara. Estoy consciente de que algunos de ustedes no tienen un túnel de datos muy veloz para este tipo de cosas. Por favor, primero prueben para poder tener una sesión completa con su cámara y ver qué tantos problemas vamos a tener. Les recuerdo, por favor, utilizar su micrófono siempre en modo silencio, independientemente de la hora a la que se integren a la clase, muchachos. Yo no tengo ningún problema si entran después de estos 10 minutos que vamos a estar empezando para dar oportunidad. Usar la manita y acuérdense de las dudas. Afortunadamente sí me han estado preguntando algunas cosas por medio del chat, pero también hay gente que me está preguntando cosas de manera independiente. Por favor, utilicen el chat general del grupo para que otros se puedan enterar de problemas que quizá ya hayan pasado. Bueno, y por último, les recuerdo también para los que son nuevos, no sé quiénes sean, pero me llamo Lorenzo, muchachos. Me pueden decir con toda confianza, Lorenzo. Es más fácil para mí, créanme. No estoy acostumbrado y no me gusta el maestro, que no me llamo así. Bueno. ¿Qué sistemas de control lógico? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Y para qué? Lo habíamos comentado que vamos a estarlo resolviendo en estas 2 semanitas que vamos a estar introduciendo, como quien dice, toda la base necesaria para que ustedes puedan realizar esas programaciones y automaticen procesos. Y el día de hoy vamos a empezar un poquito nada más recordando la parte teórica y por ahí comentando las preguntas o trabajo de investigación que se quedó para que realizaran acerca de los PLCs, lenguajes de programación, etcétera. Sobre todo estas 2 cuestiones que es muy importante que ustedes les queden muy claras, que son los sistemas de control lógico, en donde los vemos, porque estamos familiarizados con ellos desde hace tanto tiempo y los ignoramos prácticamente, a menos que trabajemos en ellos, y donde se utilizan sobre todo para nosotros que somos mecatrónicos o ingenieros en lo general, ¿verdad? Pero estando muy cerca del rol de la manufactura y la producción a nivel mundial, independientemente de lo que produzcan. Como mecatrónicos, pues siempre estamos presionando botones y haciendo interfaces, lo cual quiere decir que las máquinas son uno de los principales elementos que nosotros tenemos para realizar nuestro trabajo. Eso quiere decir que el dónde es prácticamente en donde ustedes ubiquen que hay oportunidades de automatizar cosas y obviamente pues generar alguna ganancia con ello, ¿no? Existen muchísimas cosas que no están dentro de una maquila, pero aquí estamos muy acostumbrados porque pues tenemos 300 y pico maquilas que nos dan la oportunidad de tener trabajo localmente y obviamente la ingeniería es aquí está muy concentrada, ¿no? Local y ingenieros que vienen de otras partes a buscar trabajo aquí. Entonces hay mucho trabajo de esto, sin embargo, sí tiene ya muchos años y ustedes lo han visto, es el mismo ciclo que vivimos, por ejemplo, cuando existían las máquinas de maquinado convencionales y luego después pasamos a el maquinado tipo CNC. Obviamente se mejoraron mucho esas máquinas, lo cual permitió que también la industria no solo tuviera la organización de centros de maquinado normales, sino empezaron a surgir estos integradores que trabajaban ya con máquinas completas. Ustedes le decían su problema, ellos lo diseñaban, lo integraban, se los instalaban y obviamente pues cobran por eso, ¿no? Esos mismos ciclos los vamos a ver cuando nos llegue por completo todos los dispositivos de Internet de las cosas que nos van a facilitar las cosas de una manera muy flexible y ustedes lo empiezan a ver en la domótica con sus asistentes personales como lo puede ser Amazon Alexa, como lo puede ser Google Assistant, que está, por cierto, a punto de convertirse en un asistente súper capaz debido a Machine Learning. Por ahí sí han checado los videos de los últimos Google I.O.s, ya prácticamente resuelve cosas por sí mismo un celular, pero pues obviamente tiene que ser un buen celular, no cualquiera, pero estamos a 5 años de que los asistentes personales transformen muchas cosas y en la parte industrial esa flexibilidad se va a ver en que ustedes lo van a poder mover a todo, independientemente de la marca, independientemente de
pues muchos conceptos que tienen que ver con la facilidad que ahorita tiene la industria para poder asegurar que el trabajo se realice. Y eso es algo que, por ejemplo, en esta clase desafortunadamente es muy difícil que vayamos a ver porque como vamos a simular, ustedes no se van a topar desafortunadamente con los problemas comunes que ocurren en conectividad, parámetros de seguridad, velocidades que tienen que estar revisando, activaciones de bits en tiempos específicos, cositas de estas que sí un PLC básico nos puede ayudar, pero son señales vivas, es decir, son señales físicas, entonces la simulación sí nos va a limitar un poquito eso. Pero bueno, ¿qué es más allá de todo lo que es sistemas de control lógico? Una de las cosas que más importa que a ustedes les tiene que quedar claro, muchachos, es que en esta clase vamos a aprender las bases de cómo generalizar las ideas que están por debajo de, es decir, el proceso que ustedes ven que corre una máquina, que ustedes saben que tiene actuadores, que tiene sensores, que tiene un montón de cosas para ayudar obviamente al proceso que queramos sacar de ella. Esa máquina por debajo tiene una lógica que nosotros tenemos que aprender. Esa lógica no es otra cosa más que entender el lenguaje en el que nosotros le tenemos que decir las cosas y las reglas que fungen alrededor de la misma. ¿Por qué? Porque esas reglas tienen que ver con el sistema en específico que estamos utilizando, la versión y la técnica de programación que utilicemos. No vamos a ver obviamente técnicas muy avanzadas, pero todas las bases sí les van a servir a ustedes para que vean la estructura de cómo funcionan estas cosas. Y porque pues se solía, al menos hasta hace algunos años, pagar lo que se pagaba por las personas que pueden laborar programando este tipo de sistemas. Actualmente sí, la verdad, hay un número muy elevado ya de competencia debido a que estos sistemas pues ya tienen suficientes años y no es que no hayan evolucionado, solo que la evolución que han tenido ha sido tan específica que no todos los clientes se ven beneficiados por esas actualizaciones. Eso es también parte de lo que va a ser muy difícil que en un semestre como este veamos, debido a que no nos vamos a poder meter con tecnología nueva contra vieja, que es regularmente lo que de repente hacemos para que ustedes vean pues la facilidad que se va teniendo. Ya les había comentado, de cualquier manera no se preocupen por este cambio que estamos teniendo. Posiblemente sí sea todo el semestre, posiblemente no lo sé. Esperemos que ya para el próximo semestre todo vuelva a cierto punto normal y tengamos acceso a laboratorios, y a partir de ahí créanme que ustedes pueden ir y nosotros les buscamos aplicaciones y concursos para que podamos participar en estos eventos son académicos, ¿verdad? Pero al fin de cuentas son buenas conexiones que ustedes les pueden servir para, pues no sé, su maestría, o algún tipo de especialidad que quisieran hacer. Al menos yo se los puedo asegurar que de mi parte, directamente involucrarme en esas cosas me permitió pues hacer un poquito de currículum en la parte académica. Y algo como esto, por ejemplo, yo pues les soy sincero, el tipo de desarrollo profesional que yo me estuve dedicando a hacer me permitió precisamente trabajar con este tipo de sistemas. Incluso fui proveedor, apagafuegos más bien, por ahí de un par de maquilas por algunos años. Antes, por ejemplo, los sistemas Siemens, que es lo que vamos a aprender en esta clase, no eran muy comunes, o hay maquilas completas que traen celdas o estaciones o sistemas automatizados de otros países, como Alemania o Austria, y Siemens, pues obviamente siendo también alemán, muchas veces estas máquinas vienen estructuradas en otros lenguajes de programación que a ellos se les hacen más sencillos, y es un poquito raro verlos porque todo el mundo está acostumbrado a escalera, pero pues no significa que no podamos entender otras cosas, ¿no? Por eso son importantes las bases. Nosotros vamos a utilizar precisamente Step 7, que es de Siemens, y la máquina virtual que se supone que ustedes ya deben de tener descargada mínimo. No se apuren si todavía no han sabido cómo está la instalación o algo así. Ahorita lo vamos a ver, ahorita lo vamos a recorrer, y con que tengan eso listo, asegúrense que para la próxima semana, porque miércoles, jueves y viernes, les recuerdo, voy a estar yo ocupado con el congreso, y no vamos a tener clase normal, pero los invito a que por favor vean el listado de conferencias que se van a estar teniendo, y pues mínimo por curiosidad, muchachos, métanse a una, duran 20 minutitos, las que no son las magistrales, y no sé, pregunten cosas que ustedes posiblemente necesiten de su trabajo, de sus materias,
o pregunten cosas relacionadas con los temas en caso de que encuentren algo muy compatible con lo que ustedes quisieran seguir. Como mecatrónicas, acuérdense que siempre tienen que estar buscando cuál de todos los caminos es el que van a estar siguiendo. No se pueden especializar en mecánica igual que en electrónica, les lleva años. Y por lo tanto, pues obviamente a futuro profesionalmente ustedes tienen que encontrar ese perfil que les permita crecer, pero al mismo tiempo pues que les paguen por lo que ustedes saben hacer. Bueno, vamos a ver un poquito de la teoría. ¿Qué es un PLC? Les recuerdo por favor que activen su cámara. Vamos viendo. Edgar, Adrián, ¿nos podría decir o comentar qué entendió usted o qué sabe usted que es un PLC y para qué sirven? Bueno, a ver si se escucha bien ahí. Sí, adelante. Bueno, yo tengo entendido por la investigación que hicimos que es por sus siglas en inglés es un controlador lógico programable, ¿verdad? Pero pues su función es automatizar procesos, ya sea electromecánicos, electroneumáticos, electrohidráulicos. Y lo que lo caracteriza para mí más importante es lo robusto que es para la función en las industrias, ¿no? La resistencia a las temperaturas altas, presiones diferentes y ese tipo de cosas. Ok, muy bien, gracias. Sí, definitivamente esa parte que usted menciona de la robustez es algo de lo que más se ha actualizado en todos estos años que tenemos operando con este tipo de máquinas. Nada más le agregaría yo una cosa a su definición, que es la parte de la repetición. La robustez sobre todo a la que usted se refiere es porque estos sistemas lo crean en millones de ciclos, son capaces de correr una y otra y otra y otra vez la función, que es justo para lo que están hechos, ¿no? Al final lo que queremos automatizar son cosas repetitivas, por lo tanto las máquinas deben de aguantar ese tipo de números de ciclos y obviamente pues se les da su mantenimiento, ¿no? Hay mantenimientos específicos dependiendo del sistema que ustedes tengan, pero de cualquier manera un PLC siempre se va a buscar que tenga la capacidad de poder realizar millones de veces la misma operación, si así lo requiere su programación, ¿va? Obviamente, pues, cada quien le mueve según la necesidad. Holguín, ¿tiene una pregunta? Sí, Lorenzo, en cuestiones, por ejemplo, que se diferencian con otros controladores, no sé si qué tan cierto es que el PLC aguanta mayores voltajes o está hecho como para aguantar grandes corrientes de energía para procesos de automatización o qué tiene de ventaja la cuestión de un PLC frente a otros controladores. Ok. Bueno, creo que su pregunta se dividiría en dos respuestas. La primera es, necesitamos entender que hay una parte de todas las máquinas que son los specs, las especificaciones, independientemente de si usted va a controlar. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si usted va a permitir que su compuerta pase los 0.7 volts para que un LED prenda, o un diodo prenda, o se active, es exactamente la misma función que un PLC hace, que si lo que tiene que hacer es que la compuerta cuando se cierre pase en 240 volts. ¿Ok? No hay diferencia. El PLC realmente en eso no se diferencia. ¿Por qué? Claro, los modelos sí, pero necesitamos entender que hay un elemento que está conectado al PLC que viene siendo el relevador. Entonces, independientemente de la energía que usted esté operando para el sistema automatizado, es decir, su PLC lleva la función del control, pero no lleva la función de manejar las corrientes específicamente, porque para eso existen estos elementos que son posiblemente mecánicos, posiblemente eléctricos, ¿no? Hay ambos, ustedes saben que hay relevadores que funcionan en ambas estructuras. Si yo lo conecto, de cualquier manera usted va a tener la posibilidad de cerrar ese 0 a 1, es decir, que la compuerta pase corriente. Entonces, no hay realmente otra cosa más que leer los specs que tiene el PLC
y saber que obviamente pues si lo van a conectar de manera directa, hay un límite que va a tener del mayor amperaje, se mide en amperaje, para que pues no lo quemen. Simple y sencillamente pasa más corriente y por lo tanto no está parametrizado ese material o el aislante para que aguante tanta energía en tan poco tiempo, lo cual quiere decir que se calienta y se quema. Es así de sencillo. El voltaje es mucho más sencillo. El voltaje, la mayoría de las máquinas, de hecho, que nosotros manejamos por automatización, ustedes saben que estamos hablando de corrientes directas, lo cual quiere decir que el voltaje es muy noble en corriente directa, es menos peligroso porque tiende a ser muy fácil de manejar y regularmente en este tipo de procesos, a menos que ustedes necesiten peso, no se manejan ni voltajes ni corrientes muy altas. Entonces, o al menos yo se los puedo decir porque el tipo de simulaciones que vamos a estar haciendo están muy relacionadas con pequeños actuadores como los que tenemos en el laboratorio y sí son didácticos 100% lo que nosotros tenemos de Festo, pero Festo también tiene su parte industrial y, por ejemplo, todas esas maquinitas y actuadores que ustedes ven se utilizan en la farmacéutica, por millones de piezas. Ustedes saben que al año se fabrican una cantidad increíble de pastillas por parte de las farmacéuticas y parte de ese proceso está automatizado. De hecho, cada año se automatiza más. Entonces, todos esos pequeños actuadores, créanme, son muchísimos los que están por ahí disponibles en la industria y este tipo de sistemas pues no trabajan realmente mucho voltaje ni mucho amperaje. Entonces, no tiene que ver mucho con eso. Si estamos hablando de un PLC viejito que se va a encontrar por ahí en el Fénix, Fanuc o algo así, ahí sí, porque la misma tarjeta traía la función tanto de control como de las opciones limitadas que tenían antes los PLCs. Entonces, pero sí les estoy hablando fácil de un PLC de unos 20 años atrás, que todavía sirven, muchos de ellos, pero pues créanme que más bien ahí el problema es encontrar el software para poderlos cambiar la programación. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda, muchachos, acerca de lo que es el PLC y para qué sirve? Mencionaba por ahí Edgar Adrián. Soy muy malo con los nombres, muchachos, así es que de repente les voy a posiblemente decir de otra manera, corríjanme. Bueno, ahora vámonos a la pregunta de dos soluciones, o bueno, al segundo punto, que es de dos soluciones comunes y reales implementadas con PLC. Vamos a preguntarle una a Francisco Javier Domínguez. A la investigación que yo obtuve fue de, por ejemplo, en área de automotriz, las cabinas donde se pinta el carro, en donde la soldadura y todo eso. Ok, muy bien. Sí, el proceso de manufactura específico para la producción de lo que sea, ¿no? Es el ejemplo más común que yo creo que tenemos. No es necesariamente un PLC en todos los casos, debido a la complejidad que muchas veces estas cosas representan. Pero sí es la mayor parte de las veces un PLC. Estos PLCs pueden llegar a tener la característica, sobre todo en los procesos que usted menciona, porque son complejos. Soldar por medio de una máquina que lo haga bien, pintar también tiene bastante complejidad en el sentido del procesamiento. Posiblemente estos PLCs tengan procesadores con un reloj de alta velocidad, porque necesitan feedback, ¿no? Siempre hay que, por ejemplo, en el proceso de pintura, las marcas premium sobre todo trabajan esquemas automatizados en donde se pone una solución que está cargada de manera positiva, se carga de manera positiva el chasis, la pintura se carga de manera negativa, lo cual permite que cuando se pinta se adhiera de una manera más específica, pero pues es el tiempo, la velocidad del paso, la amplitud la esprea, la viscosidad de la pintura, etcétera, ¿no? Son muchos elementos, por eso se necesitan procesadores muy rápidos, para que todos los sensores que están checando que los parámetros estén correctos, alcancen a mandar la señal se procese y al mismo tiempo si se necesita hacer un ajuste, pues se lleve a cabo. Muchos de estos PLCs incluso ya tienen modelos o tarjetas de expansión que trabajan el famosísimo PID, sobre todo cuando estamos hablando de procesos
X, Y, Z en conjunto o de muchísimo carga de nivel de control rotativo. Un ejemplo que les puedo poner rápido de esos controladores son utilizados, por ejemplo, a mí me tocó en Delphi hace muchos años había una división, bueno, en la otra crisis que nos tocó hace 10 años, había una división que estuve yo trabajando un año que se llamaba Sabino, y lo que nos dedicábamos era hacer pruebas de laboratorio de las flechas intermedias de los sistemas de dirección de los automóviles, sobre todo de GM en aquellos años y un poquito de Ford. Y lo que me tocaba a mí, por ejemplo, era poner actuadores hidráulicos muy grandes a poner estrés sobre estas flechas. Y lo que medíamos, obviamente, era el número de ciclos que aguantaban o el desgaste que tenían los elementos internos de estas flechas, que no es otra cosa más que plásticos. Estos PIDs lo que hacían es que nos permitían exactamente controlar a velocidades muy altas a qué ángulo, como quien dice, se estaba quedando el motor que rotaba, ¿no? Imagínense la flecha, imagínense un motor de cada lado, pero uno de ellos es el que gira. Entonces está haciendo torsión en ambos lados para ver el número de ciclos o el desgaste más bien. Pruebas destructivas, como eran casi siempre prototipos, nos tocaba, la verdad, después de muchos meses de ya tenerlas por ahí, haciendo otras como 40 pruebas diferentes que se les hacen a ese tipo de elementos. A mí me tocó verlos ahí, me tocó acostumbrarme mucho a la parte del PI, que es lo que siempre se le mueve a ese tipo de controladores. Ustedes ya debieron haber hecho un par de practiquitas a esta altura en donde saben que un PID pues no siempre se utiliza la parte de la D para controlar los procesos, depende de mucho cómo esté parametrizado lo demás, pero bueno, son ese tipo de elementos y ahí directamente estaba un PLC funcionando al mismo tiempo de la otra parte del otro motor, es decir, era más bien un sensor enorme que lo que estaba pues haciendo era ver si había algún tipo de cambio en la torsión que se generaba después de creo que el más grande que teníamos eran 1.5 millones de ciclos. Duraba por ahí como 3 o 4 días corriendo, creo, algo así. Entonces, era muy entretenido, créanme. Desafortunadamente la crisis se llevó esa división y terminé teniendo que diseñar arneses 2 años, lo cual es muy aburrido porque pues esa tecnología no cambia prácticamente nunca, ¿no? Es pasar corriente por medio de un cable forrado de un color y se acabó. Bueno, segunda solución, algo que esté fuera de la industria de la maquila. Vamos a preguntarle Santiago Rodríguez. Sí, profe, una escalera eléctrica podría entrar ahí. Creo que ahí está muy sencillo de entender. ¿Cuántas funciones tiene una escalera eléctrica? No sabría decirle, profe. ¿Cuántas funciones tiene una escalera que no es eléctrica? ¿Qué podemos hacer? Subir, bajar. Que tiene una escalera eléctrica. Hay que leer, Santiago. Si me viene a preguntar es porque no ha leído. Alonso Méndez, díganos un ejemplo que tenga de el uso de PLCs fuera de la maquila, por favor. Ok. Miren, ahí sí está de todos modos dentro de la maquila, pero se utiliza en otros lados también. No es, la industria tiene muchos lados. En algo donde se utiliza directamente son en los cuartos fríos, tanto que son necesarios para la industria alimenticia, la farmacéutica, y también se puede utilizar en los cuartos limpios, en la industria médica. Los flujos de aire que ustedes tienen, algunos de ellos incluyen refrigeración o calefacción, dependiendo de la temperatura, obviamente, que necesiten ustedes guardar, pero hay categorías de cuartos limpios por ahí. No sé quiénes de ustedes tengan experiencia dentro de la industria manufacturera médica, pero muchas de las cosas que se fabrican, por ejemplo, aquí en Juárez está Johnson & Johnson, Ethicon, Covidien, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, creo que era Medtronic
pues hay varias, ¿no? Tenemos realmente bastante médica también aquí. Los cuartos fríos, cuartos limpios, muchas veces tienen este tipo de elementos que automatizan el flujo del aire dependiendo de qué tanto volumen abarca. Yo no me ha tocado ver categorías tan elevadas, pero si no me equivoco, de categorías 8 y 9 es muy común encontrarlas aquí en Juárez. Eso quiere decir que sí hay una automatización de pero es del flujo del aire, no necesariamente tiene que ver con la temperatura. De ahí en más, por temperatura, ya hay otros tipos de sistemas, no necesariamente son PLCs, porque la parte, como usted bien lo dice, no está en la parte del control. Afortunadamente ustedes pueden ponerse ahorita incluso a hacer posiblemente con un PIC, un pequeño código en donde ustedes controlen ciertas cosas sin problema alguno y lo corren en la plataforma que ustedes quieran, pero la parte del sensado es la que sí importa más en ese tipo de sistemas. Y ahorita lo que se está haciendo con precisamente Internet de las Cosas es sensar en varios lugares de donde quieran ustedes mantener esa temperatura, y esos sensores se conectan por medio inalámbrico, de tal manera que son móviles, lo cual quiere decir que ustedes de manera muy específica y muy dinámica pueden controlar la temperatura no solo de un cuarto completo, sino de una parte de ese cuarto. Y sobre todo si tienen también el manejo de ventilas, es decir, el flujo del aire. No conozco la verdad una aplicación que necesite tanto de eso, pero muy seguramente sí la hay. Lo otro es en laboratorios. En laboratorios, por ejemplo, en la industria aeronáutica, que es una de las que más ha evolucionado la parte de la simulación. Cualquier elemento que ustedes quieran ver de simulación, créanme que la aeronáutica nos ha llevado a ello, porque pues obviamente es mejor no desperdiciar material y recurso y no matar gente en lugar de estar haciendo pues simuladores cada vez mejores, ¿no? Y sobre todo ahorita se ven muy afectados, pero tanto Boeing como, ¿cuál es la otra? Nada más hay dos que se dedican a hacer Airbus, ¿no? Creo que es la otra. Las dos marcas de aviones que existen, como quien dice. Hay un número de patentes increíble que han consumido en los últimos 30 años los de aeronáutica, debido a que los sistemas mecatrónicos que están incluidos precisamente surgen a partir de los laboratorios que ellos tienen. Una de las cosas más impresionantes son los túneles de viento tan exactos que son capaces de replicar con una simple simulación y con muchos factores. Para aviación eso está fácil. Hay elementos ya muy complejos y tienen diferentes corrientes y ahí ya se quedan un poquito cortos. Pero espérense unos años y Machine Learning lo va a resolver de cualquier manera. Las máquinas están aprendiendo muy rápido a sí mismas, y créanme, somos parte de la generación que nos vamos a ver superados en capacidad por las máquinas a nivel personal y profesional. Prepárense también para eso. Una máquina va a poder hacer muchas de las cosas que ustedes están aprendiendo a futuro, y posiblemente más bien ustedes tengan que aprender a utilizar la máquina al 100% como lo es el PLC, ¿no? Pero nuevas máquinas, créanme que vienen muy inteligentes. Bueno, lenguajes de programación para PLC. Y Paola, ¿cuáles se encontró? ¿Cuáles nos puede comentar? Bueno, yo encontré que existen dos tipos de lenguajes de programación que se dividen en visuales y escritos. Y también pues a su vez se dividen en nivel bajo y alto nivel. Ok, muy bien. ¿Nos pudiera decir el nombre de algunos de ellos? Ok, bueno, en los lenguajes de texto o de nivel bajo está uno que se llama lista de instrucciones, en siglas es IL o STL. Bueno, encontré que se utiliza para aplicaciones pequeñas, debido a que su estructura es compleja. ¿Está bien? Ok, ¿y cuál otro? ¿Otro de nivel bajo o de... ¿Está bien? ¿Sí? Si quiere decirnos los nombres, no es tan importante, nada más para que tengamos más o menos una idea de cuántos existen. Ok. En los lenguajes de nivel bajo, pues está el que ya le mencioné, el de lista de instrucciones, IL o STL, y luego el de texto estructurado, que es siglas ST.
Y luego en los lenguajes gráficos o de alto nivel está LLD, que es diagrama de escalera, y SFD, que es diagrama de bloques. También diagrama de funciones secuenciales, que es SFC. Ok, muy bien. Gracias. Sí, prácticamente es muy fácil de entender, dependiendo de la aplicación y la experiencia que ustedes tengan. Pues de hecho también pasa con las computadoras. ¿Quieren gráfico o no quieren gráfico? En muchas ocasiones estamos muy acostumbrados a dar clic y ver barras de progreso, etcétera, pero pues por debajo de eso están ocurriendo cosas, ¿no? La instalación de un software, etcétera. Pasa lo mismo a la hora de programar PLCs. Los PLCs tienen la oportunidad de que ustedes los programen, si tienen la oportunidad en recursos, de una manera sencilla, conectando bloques, como nos comentaba Paola, haciendo cosas gráficas, y pues ya nada más poniendo ahí los parámetros que se requieren, ¿no? ¿Cuántos ciclos quieres? No, pues quiero 70 ciclos. Okay. Obviamente no hay un bloque específico que diga 70, hay que ponerle el parámetro como lo hicieron en FluidSim en su momento. Vamos a nosotros utilizar precisamente uno de estos lenguajes de programación, que vendría siendo el de GraphSet, que se quedó por ahí pendiente para que ustedes hicieran la investigación. Debido a dos cosas muy sencillas, una de ellas ya la mencionó Paola, que viene siendo pues esta capacidad de ubicar el gráfico, y nuestro cerebro funciona mucho más sencillo con esa parte visual, y por lo tanto podemos integrar una solución mucho más rápido, pero requiere que el sistema pues sea capaz de involucrarlo, ¿no? La segunda razón es que la curva de aprendizaje, teniendo esta capacidad de aprender más rápido, pues se ve afectada de tal manera que alcanzamos a ver más casos con las mismas herramientas, pero les pongo diferentes esquemas que ustedes tienen que resolver. Y ahí es donde sabemos que no por tener un rack con herramientas significa que sepamos nosotros hacer carpintería, mecánica, etcétera, ¿no? Las herramientas deben de también aprenderse a usar, y eso es parte de lo que nosotros vamos a estar aprendiendo para que ustedes puedan automatizar ciertos procesos. Bueno, por último, gracias Paula. Por último, Marcos David, ¿nos pudiera decir de manera rapidita qué es GraphSet, de dónde viene, y cómo funciona, muy general? Pues es un lenguaje de programación gráfico que se divide en etapas de formas secuenciales. Ok. ¿De dónde viene? ¿Quién lo inventó? No investigué de dónde venía. Ok, acuérdense que cuando les diga que hagan una investigación un poquito más completa, métanse a la historia, muchachos. Es muy importante entender de dónde vienen las cosas. Si no sabemos cuál fue el camino previo, es muy difícil saber cuál va a ser el camino futuro. Entonces, hay que leerle un poquito más nada más, Marcos. Pero, a ver, ¿alguien que tenga la respuesta, muchachos? ¿Alguien que haya encontrado eso? Sí, Lorenzo. Viene de Francia, profe. Acuérdense que hay que levantar la manita, chavos. Please. Precisamente para que no nos pase esto. Ok, no sé por qué no me aparece. 140667, no sé quién levantó la manita. Sergio. Adelante, Sergio. Yo, Lorenzo, viene de Francia y se hizo prácticamente porque necesitaban saber las operaciones o verlas de manera sencilla. Entonces esta fue como una idea que se ocurrió y pues ya se ha quedado, que es solamente para mostrar las operaciones y para hacerlas sencillas. La sintaxis es gráfica y se trata de hacerlo de la manera más simple para que no necesite como que una retroalimentación. Excelente, gracias, Sergio. Sí, viene por ahí de Francia, y uno de los principales elementos que quisieron resolver en su momento fue precisamente lo que dice su compañero, que es, o sea, sí está bien tener la oportunidad de que una persona, 2, 3 se especialicen, pero ¿qué pasa si yo necesito que estén cambie los parámetros una y otra vez porque tengo muchos procesos? Lo que hicieron es, ¿sabes qué? Pues entonces lo que necesitamos es monitorear al mismo tiempo que corren las cosas. Y no hay sencillamente manera más fácil de monitorear el lenguaje de programación que no sea GraphSet, hablando obviamente de PLCs, ¿no? Sí se puede monitorear, ustedes quizá ya lo hicieron con escalera
con la maestra Alma o con el maestro Vidal, pero siempre tenemos que apelar a lo técnico. Y en Grapset, ¿no? Porque como hay una secuencia, como ustedes también lo leyeron, pues son muy fácil ubicar los cuadritos que están de un color y otros que están de otro, y vamos viendo en dónde están las operaciones, dónde están los elementos, porque muchas veces, pues obviamente la máquina genera el proceso, pero pues en lo que nosotros sabemos, en dónde está, lo interpretamos y nuestro cerebro entiende, muchas veces las máquinas ya avanzaron 2, 3 pasos más. Y con Grapset tenemos la oportunidad de verlo y al mismo tiempo, no solo con Grapset, ¿verdad?, pero irle poniendo ciertas pausas para que ustedes debuguen su proceso. Es bastante entretenido. Desafortunadamente, pues el laboratorio no lo tenemos disponible para que batallen con esas cosas que siempre dan lata, pero se le aprende mucho ese tipo de elementos. Sobre todo porque, créanme, así como muchos alumnos de repente se desesperan de tener máquinas que no sirven bien en el laboratorio, que batallamos con cables, que esto y lo otro, créanme que no se van a topar cosas muy distintas allá afuera. Hay muchos lugares en donde no se integran un proceso, lo pagan y creen que ya no le van a tener que dar mantenimiento por muchísimo tiempo, o lo ignoran, o ellos mismos empiezan a modificarle para ahorrarse un poquito del mantenimiento del proveedor. Pero conforme pasan los años, rota la gente, ya no se documentó bien lo que se hizo. Son estas máquinas que después de 10 años siguen funcionando, pero ya no hay documentación siquiera de dónde venía, cuánto costó, qué mantenimiento se le tiene que dar, etcétera. Y ahí es donde entra la experiencia del humano, saber qué otras cosas les pasan a las máquinas con el desgaste natural. Es muy difícil, crean, a menos que se van a Alemania, ver máquinas que estén funcionando a punto todo el tiempo en la industria. No crean tampoco que están fallentas, pero siempre hay algo que se le va a tener que hacer, el clásico jale chicano a alguna máquina, porque pues, se tiene que resolver la producción, no se tiene por qué parar por algo así. Bueno, creo que nada más nos faltó más o menos ver de dónde, de qué año venía. ¿Alguien encontró más o menos en qué años se estuvo generando esto? ¿Alguien? Sí, fue creado en 1977 por la Asociación Francesa para la Cibernética Económica y Técnica, conocida como APSET. Muy bien. Sí, en los 70s si ustedes recuerdan un poquito la historia, nosotros tuvimos un boom, bueno, nosotros no, no estoy tan viejo afortunadamente todavía, pero para allá vamos todos. En los 70s, el boom computacional hizo que cambiaran muchísimas cosas en la industria. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver sistemas embebidos ya en todos lados. Prácticamente cualquier maquinita ahorita tiene algún controladorcillo que por ahí resuelve algo. Pero en aquellos años era solo un sueño que tenían la parte de los que se dedicaban a la computación. Y cuando logran esto, los sistemas se ven beneficiados porque se empiezan a generalizar esos estándares de programación y de muchas otras cosas. Por ahí hubo gente que ya creo que llevó redes también conmigo, o si ya llevaron redes con quien sea, debieron haber visto el sistema del modelo OSI. Y el modelo OSI, si recuerdan, también surge en aquellos años, lo cual quiere decir que los 70s fueron prácticamente la estandarización de todo lo que vemos ahorita, solo que ahorita pues es actual, ¿no? Si recuerdan, OSI viene de ISO, y ustedes si trabajaron ya en Maquila están muy acostumbrados a ver de repente por ahí el loguito de ISO 9001, o si es ambiental, los TS, etcétera, ¿no? Hay muchos, literalmente pues miles de ISOs. Es en aquellos años en donde se dan todas estas cosas. Y el lenguaje de programación, como lo mencionaban ahorita sus compañeros, Grapset está ubicado en una categoría que es necesita ser fácil de aprender, fácil de monitorear, fácil de operar. Eso es lo que buscamos con esto. Como las reglas que operan son las mismas por debajo, nos permite aprender cosas técnicas de manera rápida sin la necesidad de aprender, pues digamos, elementos muy específicos. Entonces eso es una ventaja grande. Bueno, parámetros sí, el primer boot de la máquina virtual. Primer pregunta obligada, o más bien antes de, ¿hay alguna duda, muchachos, de estas preguntas que se quedaron por ahí pendientes? Si no, ya nos movemos a la parte de la máquina virtual. Olguín, dígame. Tenía una duda, Lorenzo, en cuestiones sobre
una implementación del PLC, no sé si es así, pero se puede utilizar un PLC compacto para programar lo que son cuestiones de semáforos, y si es así, ¿actualmente se utiliza o está otra tecnología implementada para ese uso? No solo se puede, en la mayor parte del mundo me atrevería a decirle, sin conocer la estadística específica, que más de la mitad de ellos, no sé si estén en funcionamiento actual o no, pero de todos los semáforos que se han generado en el mundo, la mayoría de las veces son PLCs. Son PLCs, no solo son compactos, sino tienen este propósito en específico. Y no solo son los semáforos de tránsito vehicular, etcétera. Son semáforos de cualquier índole. En toda la industria también se utilizan, en aviación se utilizan muchísimo para ciertas cosas. No sé, pues ustedes pónganle ahí la función que quieran. Estos PLCs, una de las características extrañas que tienen es que se fueron haciendo de un uso, digamos, automático. Era como prácticamente, pues no sé, comparar el escritorio junto con la silla. Hagan de cuenta, era el combo. Una de las cosas raras de estos PLCs es que son altamente hackeables. Hay casos que se han documentado, por ejemplo, en Los Ángeles, no me acuerdo hace cuántos años, hackearon bastantes de ellos porque, el departamento, no sé quiénes sea directamente los que son responsables de eso, pero adquirieron bonche de estos, obviamente, y los fueron gastando conforme el tiempo pasó. Eso quiere decir que tenían cero actualización de cuando fueron comprados a cuando fueron instalados. Y se los voy a poner muy sencillo. ¿Cuántas veces les llegan actualizaciones de su máquina Windows? ¿Cuántas veces tienen que estar esperando ese ciclo de no me apagues porque llevo 15 de 247? Sí nos desespera y no deberían de ser tan seguidos, lo acepto. Por ahí Microsoft la riega bastante en esto, pero también tenemos que entender que hay millones y millones y millones y millones de máquinas Windows en el mundo, lo cual quiere decir que si ustedes pues quieren aprovecharse de ello, yo no voy a seleccionar, por ejemplo, si soy un hacker, yo no voy a estar invirtiendo 3 horas haciendo un script que funcione en Linux si la mayor parte de la gente que quiero que lo corra pues trabaja en Windows, ¿no? Como todos los PLCs prácticamente que se utilizaron en ese tiempo fueron así, fue muy fácil hackearlos y estaban conectados a internet. Entonces es muy dramático lo que aparece en algunas películas, pero métanse a buscar las historias, están publicadas en muchas partes en internet. Cuando han hackeado han pasado cosas pues, sumamente raras, ¿no? Se da cuenta uno que la tecnología de países primermundistas como lo puede llegar a ser Estados Unidos, Australia, incluso Japón, por elementos muy sencillos se ven afectados. Y créanme, muchachos, estos elementos no son las máquinas, son los humanos. Los humanos somos los primeros que la andamos regando por ahí, por la seguridad. Hay muchas otras cosas que están especializadas. Yo conozco como un par de modelos de semáforos y esa tecnología, por ejemplo, en países como México, se utiliza sin conexión. Por eso hay semáforos que se tardan meses en cambiarles el parámetro del tiempo. Cuando ustedes están en la noche y, no sé, dura 3 minutos un semáforo, que no tiene sentido que a las 4 de la mañana esté tan limitado. Tiene que ir alguien, tiene que tener la llave de la cajita, tiene que abrirle, tiene que saber cómo está parametrizado ahorita, moverle nada más al elemento que es y luego volverlo a jalar, volverlo a echar a jalar. Todo eso se puede hacer simulado en línea, pero pues México, ¿no? Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Todo bien? Bueno. Entonces nos movemos a la parte de la máquina virtual y para eso déjenme compartir. Bueno, primera pregunta. ¿Quiénes no tienen la máquina virtual? ¿Quiénes no la pudieron conseguir o no la tenían previamente? 1. Nada más 1. 2. Ok. Muy bien. Somos muy poquitos, entonces coméntenme nada más de manera rápida, muchachos. ¿Por qué? ¿Por qué no la tuvimos?
por ahí están pendientes todavía, la están descargando, ¿o qué pasó? La veo porque todavía no se acaba de descargar, profe. Ah, ok. Bueno, sí, es que es paciencia, la verdad. Sí los entiendo. Lorenzo. Sergio Vargas, dígame. Yo le acabo de decir, profe, que todavía no la acabo de descargar, es que no sé por qué se pausa mucho. O sea, me avienta. Por ejemplo, ahorita dice todavía son 25 horas. Entonces, pues no sé por qué. Pregunta, chavos, ¿se tardaron más de 20 horas todos en descargarla? Levántenme la manita para no acumular. ¿Sí se tardaron más de 20 horas? Un par de ustedes, sí. Ok. No, pues ahí más bien es cuestión de paciencia. Pónganla en la noche y se pausa cada rato porque es una cuenta gratuita. Entonces, pues sí, yo sé que es un poquito de paciencia. No se apuren, esta sesión va a estar grabada y ustedes van a poder seguir estos pasos de manera muy sencilla, ¿ok? Ahorita le voy a pedir, por ejemplo, ¿quién no ha hecho el boot ni una sola vez? ¿Usted ya lo tenía, alguien? Usted había trabajado conmigo, ¿no? En redes industriales con ella. Así es, Lorenzo, nomás tuve que cambiarla por la del profesor Vidal por cuestiones de unos documentos, unos programas que tenía ahí, pero pues sí corre bien. El único problema fue la conexión con el PLC virtual y el diagrama de escalera, pero por lo demás todo. Bueno, pero ya es interno. Ok, muy bien. Miren, ahorita yo estoy en Macintosh, muchachos, entonces son los mismos funciones, pero van a ver los grafiquitos un poquito distintos. Le vamos a pedir a Olguín que ahorita nos comparta su pantalla después de que yo haga los pasos para que él lo haga en Windows y ustedes lo puedan llegar a ubicar, ¿ok? Entonces vamos a estar haciendo exactamente lo mismo. Alejandro, no sé si tenga alguna pregunta. No, fue para ahorita decir que sí me tardé bastante para descargarlo. Ok, bueno, le agradezco de cualquier manera y le recuerdo por ahí, muchachos, díganme, Lorenzo, con toda confianza. Bueno, vamos a empezar a trabajar con esta parte de la máquina virtual. Déjenme nada más ubico dónde está mi software. Ok. Miren, una vez que ustedes ya tienen descargado los archivos, deben de tener un elemento, muchachos, que sea su interfaz, y yo tengo aquí un listado al lado izquierdo, creo que a ustedes les aparece también al lado izquierdo, y si no tienen la máquina, deben de tener de este lado unos botones que dicen Open a Virtual Machine. Dentro de ese Open a Virtual Machine van a estar buscando el folder, obviamente, que se les pasó, y van a estar buscando específicamente dentro de ese folder, viene un contenido más o menos parecido a este que ustedes ven aquí, y hay un archivo específicamente que se llama Windows XP Profesional.vmx. Ese VMX es el que vamos a estar ubicando para poderle poner play. De hecho, en el listado, si lo abren dentro de VMware, les debe aparecer nada más esa posibilidad. Ok. Una vez que la seleccionan, ya van a tener en el listado su Windows XP. Posiblemente diga otro nombre, no se preocupen. Y a partir de ahí, una cosa que antes de que le pongan play, por favor, vamos a revisar, es que van a darle clic derecho y se van a ir a lo que vienen siendo los settings. Dentro de los settings, vamos a buscar la parte de los procesadores y la memoria. No sé si pudiera compartirnos por ahí su pantalla, Olguín, para que vean en dónde ubicar específicamente. Esto es el puro software, no se preocupen. Una vez que hagamos esto ya no se va a necesitar hacer varias veces, pero sí necesito que ahorita entiendan cómo manejar la RAM de su máquina virtual. También les dejé por ahí de tarea que vieran que es una máquina virtual, entonces ya deben de entender que los recursos se van a estar compartiendo entre ambos sistemas operativos. Esto quiere decir que no es nunca conveniente que ustedes dejen RAM poca disponible en su sistema normal. ¿Sí nos puede compartir su pantalla, Olguín?
O alguien que ya tenga, no importa que ya haya entrado este elemento. Bueno, si quieren ahí nos regresamos a Windows. Ok. Excelente. Ok, se puede ir a los parámetros, nada más para que ubiquen los mismos gráficos. Ahí en la máquina, dele clic derecho. Ajá. Póngale settings. Excelente. Ok. Vamos entendiendo cómo está el caso de Holguín específicamente. Miren, muy sencillo. Windows XP, muchachos, es un sistema operativo que en teoría necesita el mínimo de 512 megabytes para correr. No se recomienda porque pues si vamos a estar corriendo un sistema bastante pesado que es el Step 7. Sin embargo, el promedio que yo les estaría recomendando es entre 1, 1.5, quizá 2 gigas. No tiene sentido darle más porque, por ejemplo, aquí la memoria que tiene el GIN son 6.2 gigabits disponibles, pero no significa que específicamente los 6.2 estén disponibles. Entonces, el máximo recomendado que les está indicando el mismo sistema, pues está aquí, ¿no? No, perdón. Es de... no, sí, estoy bien. Ok. Ahorita tiene seleccionado 4 gigas. Eso es muy alto. ¿Por qué? Me quedarían en teoría únicamente 2.2 gigas para que corra el sistema operativo normal. Es decir, el que va a estar corriendo por debajo del sistema operativo que ustedes quieren correr virtualmente. Entonces, prácticamente estaríamos dejando sin recursos al sistema. Yo le recomendaría que lo bajara a 1. Y en caso de que ya note que está muy lento, pues entonces lo vamos subiendo un poquito más. Pero es más que suficiente. Ok, y la otra, el número de procesadores que tiene, si se fijan, pues es bajo, son 2. Entonces ahí simplemente no necesitamos moverle a nada, está bien. Con 1 o 2 procesadores tienen más que suficiente para correr, sobre todo con las máquinas actuales que pues, algunas de ellas tienen 4, 8, las laptops normales. Entonces es más que suficiente. Estos son los parámetros que vamos a estar moviendo. Y por último, revisen que no se haya afectado la parte de el disco duro asignado. Si se fijan por ahí, se supone que hay un disco duro de 40 gigas. Sí nos ha tocado algunas veces que está parametrizado con otro límite. Y se fijan, ahorita se supone que lo que pesa realmente, es decir, como si estuvieran midiendo el sistema operativo, son 11 gigas. Entonces, pues, la parte del mantenimiento que les pedía que le hicieran a sus máquinas tiene que ver con que no tengan demasiado saturado su disco duro. Con que no lo tengan a más del 80%, créanme que no van a estar batallando. Bueno, listo, alguien. Muchas gracias. Yo creo que les sigo compartiendo yo, y a partir de aquí pues ya realmente nada más es dar doble clic o poner play, muchachos, y esperar a que bootee. La primera vez que ustedes hacen esto, les va a preguntar que si la copiaron o la movieron. Pónganle que la copiaron. Y si es la primera vez que hacen también esto, en algún momento de todo este ciclo, les va a estar diciendo que por favor instalen o que si quieren instalar unas cosas que se llaman VMware Tools. Los VMware Tools nos permiten hacer conectividad de varias cosas, entonces sí lo deberían de instalar. Una vez que bootean ya completo, posiblemente no vayan a tener justo este escritorio. Déjenme les... Vale. Déjenme les comparto el otro. Permite. Que no me permite. Espérenme para ponerle la pantalla un poquito más grande porque ahí se estaba viendo un poco limitada. Bueno, listo. Ok. No se apuren si no tienen el mismo escritorio, muchachos. Realmente pues hay muchas cosas que se les han movido a estas máquinas. Tenemos
como versiones de máquinas virtuales de Siemens y como 3 de Allen Bradley ahí en el laboratorio, entonces no se apuren. Si les dice que la instalen, las herramientas de VMware Tools, pónganle que sí, espérense a que termine de hacerlo y luego después de eso se van a ir a un reboot normal, Start y Restart, perdón, y luego ya se esperan a que bootee de nuevo para que los VMware Tools estén activos. ¿Sale? Bueno, pregunta. ¿Quién de ustedes no ha llegado ahorita aquí, de los que tienen ya la máquina virtual, obviamente? Todos estamos hasta ahí. Híjole, las que no me aparecen. Adrián. ¿En qué nos quedamos? Sí, lo que pasa es que yo no asistí la primera clase y pues no lo instalé de la misma manera. Entonces yo creo que me voy a tener que regresar un poco y instalarlo pues de nuevo. Ok, sí, no tiene el setup ahorita, ok. Sí, no se apure, más bien pues hay que ponernos al corriente como sus compañeros que todavía les hace falta descargarlo. La primera presentación que les subí, ahí vienen los links de dónde descargar la máquina virtual. Y pues una vez que ya la echamos a correr, es muy sencillo de ver que deberíamos de tener 2 iconos que nos interesan mucho. El primero es este que se llama Semantic Manager. No sé si lo alcancen a ver acá en la parte inferior izquierda. Y el otro es un folder, muchachos, que se llama Semantic EKB. Por ahí en su escritorio los deben de ubicar. No sé exactamente cuál camino haya tomado Adrián, pero nosotros utilizamos esta máquina virtual porque ya tiene instalado lo que vamos a necesitar. Entonces, esa es la razón principal. Pero cualquier persona que quisiera hacer su propia instalación, pues nada más es tener el mismo software para poder operar. Creo que alguien más tenía alguna pregunta. Paola, adelante. Profe, ¿me puede repetir? ¿Es Semantic Manager y cuál era el otro? Sí, claro, es un folder que se llama Semantic EKB. Ok, muy bien, gracias. Con que ubiquen esos dos, ya la hicimos. Lorenzo, Paola, acuérdense. Sí. Roberto, Sí. dígame. Sí, buenos días. Bueno, no sé si tenga algo que ver, a lo mejor como un tip para los compañeros. ¿Se acuerda, Lorenzo, que le estuve mandando mensajes que no lo andaba batallando para descargarlo? Correcto, sí. Lo que hice es que con un disco duro jalé cuando lo tenía en Linux y después lo apliqué aquí en Windows. Yo tuve que meterme a la BIOS para poder meterme a una parte donde virtualiza la máquina para que me pudiera correr. No sé si eso les pueda servir como tip a los compañeros, o sea, nomás por el sistema operativo que está compartido, o sea, específicamente para Windows nomás. Pues más bien no tiene que ver con Windows, tiene mucho acierto usted en mencionar que es el BIOS. Hay una parte, gracias Roberto, hay una parte, muchachos, que les puede parecer por ahí un banner, una pequeña caja de diálogo. En lugar de hacer todo este boteo, les aparece a la hora de que le dan play un cuadrito y que les dice que les indica una V y una T y tiene que ver con la virtualización. En pocas palabras, la explicación de lo que nos dice por ahí Roberto es la siguiente. Su tarjeta de gráficos está parametrizada desde la tarjeta madre, es decir, desde el BIOS, para que opere sobre una señal, es decir, tiene que hacerle caso a unos gráficos. La máquina virtual nos exige que esa tarjeta divida sus procesos en los procesos del sistema operativo nativo y del sistema operativo virtual. Si ustedes no le dan permisos desde la tarjeta para que opere sobre estos dos procesos distintos, no va a permitir nunca, obviamente, mandarles los gráficos. Entonces, pues no nos serviría de nada tener la máquina virtual sin los gráficos, ¿no? Es justo lo que está indicando por ahí Roberto. Sí, ¿verdad, Roberto? Sí. Y la manera en la que lo solucionan es la siguiente. Tienen que buscar su modelo de su computadora, se meten a Google y le ponen cómo acceder al BIOS. Dentro del BIOS, casi siempre esa opción aparece en seguridad.
y dentro de las opciones de seguridad aparece una, o debe aparecer una, que diga virtualización. Casi siempre las tarjetas Intel de gráficos tienen activada esta función por default desde el BIOS. La activan, le ponen que sí permita virtualizar, y luego ya bootean su Windows de nuevo, abren su VMware, ponen play, y ya les debe dar la oportunidad de empezar el proceso completo. ¿Sale? Bueno, ¿alguien más que tenga alguna otra duda, muchachos? Lorenzo, son dos dudas. ¿Sí me podría compartir otra vez la clave que tiene con el paquete de datos que subió ahí en la plataforma? La clave está embebida, necesita en lugar de dar clic, copiar todo el link y pasarlo. Eso es el error. Porque si le da clic únicamente el link que se activa por seguridad, esto es parte de los superparámetros que tienen los URLs, están parametrizados para seguridad, entonces cópielo, péguelo y ya con eso la clave está embebida. De manera muy sencilla, se pueden dar cuenta ustedes, pásenle el cursor por encima y llega una parte que el hiperlink se subraya. El resto que está a la parte derecha, esa es la clave en pocas palabras. ¿Ok? Entonces, nada más cópielo completo y ya con eso. No sé si tuvieras alguna otra cosa, Roberto. O se quedó la manita por ahí levantada. No, de hecho no. No, listo. Okay, muy bien. Sale pues. Bueno, entonces, si a partir de aquí ya podemos seguirle, pues le seguimos. Créanme que no, por el día de hoy no se preocupen, no vamos a llegar tan lejos. El día de hoy vamos a aprender cómo hacer un nuevo sistema y se acabó. Digo, un nuevo proyecto. Bueno, ¿se acuerdan que les comentaba que el Thematic Manager y EKB, vamos a buscar esa carpeta, acceden a ella y lo que vamos a estar haciendo es utilizar este iconito con el 7 y el disquete o el rayito y le vamos a dar doble clic. Ténganle por favor bastante paciencia a este proceso porque depende mucho de los recursos que están por debajo operando. ¿Ok? Y segunda, esta sesión se está grabando, muchachos. No es necesario que 100% de los pasos que yo estoy haciendo ahorita ustedes los tengan que tener, pero sí traten de dar todos los clics al mismo tiempo para que estén por ahí viendo los resultados que van a tener. Bueno, dos cosas que les pueden pasar aquí. Posiblemente no abre a la primera o les abre un diálogo que dice que hay un error de entradas, salidas o algo así. Cualquier vez que ustedes vean que su máquina virtual se está portando de manera rara, pónganle grabar a todo, porque para empezar antes que todo es Windows, y luego ciérrenlo y luego vuelvan a iniciar su máquina virtual, muchachos. Es el clásico apagar y prender de los departamentos de IT. Aquí más bien es porque hay muchas cosas que se pueden echar a perder. Y desde un principio ya está echado a perder la parte de las licencias. Es por eso que tenemos esta utilería que por ahí nos ayudan los rusos a generar. ¿Qué vamos a hacer? Número uno, estas son licencias, muchachos, licencias para operar los sistemas que están incluidos que vamos a utilizar. Si les aparece este listado, lo único que tenemos que hacer es seleccionar las licencias, en este caso todas, y hay dos maneras de generar esa activación. Hay una que dice install short y hay una que dice install long. No hay una que funcione mejor que otra y no hay una que les diga que prueben primero que otra. Ustedes denle clic y van a seleccionar que lo haga para todas las licencias queremos que active. A partir de que tienen eso, yo lo que hago normalmente es minimizar esta y ver si realmente ya están activas. Si le damos doble clic al Thematic Manager, nos debe de empezar a correr el proceso de el Step 7. Específicamente la versión 5.5 es lo que vamos a estar manejando en este semestre y como les había indicado la clase pasada, van a poder ustedes sin problema alguna, si quieren tener su propia máquina o su propio software instalado en su máquina regular, pueden ustedes agarrar la versión a partir de las 5.3 creo, hasta las 5.7. Es muy compatible si tienen por ahí acceso a este tipo de software, si lo descargan. Bueno, les digo que hay que tener paciencia. Lo más seguro es por el tiempo que ya se tardó a indicar que no están activas, lo cual es perfecto porque yo creo que a todo el mundo nos va a pasar eso. Y le ponemos OK. Lorenzo, disculpe la interrupción.
el profesor Vidal hacía otro método, no sé si aquí también funcione, checar el programa de Automation License y checar que estén activas las licencias del Step 7. Ya nomás ponerle check y como que las actualiza. Sí, teniendo una buena máquina es bien fácil utilizar ese método, pero como no es el caso de todos, yo prefiero a la antigüita hacer varios clics, porque sí me ha tocado que con aquel método hay máquinas que de a tiro nunca activan el software. Y con este, pues nada más es estar intentando, por ejemplo, ahorita que dice short, ahora le ponemos long y ya está revisando a ver si ahora sí no lo activa. Hay otras cosas que pudieran estar haciendo ustedes para poder garantizarlo. No se preocupen si a la primera no le sale, si a la segunda no le sale. Ahorita precisamente por eso estamos dando este tiempo para que ustedes den los clics. Y de todos modos les voy a poner un par de ejemplos extra para que vean de qué otra manera lo pueden tratar de hacer. Y ya en caso de que no se pueda, pues también nos podemos poner a revisar ese método. Lo que pasa es que se utiliza muchísima RAM a la hora de estar utilizando ese manejador. Y pues si de algo sufren las máquinas cuando les pido que instalen esta máquina virtual es de RAM. Entonces, esperemos que no batallen, pero pues obviamente para eso estamos ahorita. Díganme si alguno de ustedes no ha podido llegar aquí, o aquí, perdón. Esto es lo que nos interesa ahorita. Deben de tener ya el Semantic Manager abierto y vamos a hacer nada más un par de cositas más, pero para eso sirve. Acostúmbrense también porque este proceso lo van a tener que estar haciendo siempre que arranquen su máquina virtual, pero si se fijan ahorita pues no fue tanto rollo, ¿no? Un par de veces install short, no quiso, install long y ya quiso. ¿Qué más puede pasar? Puede pasar también que algo parecido a lo que nos mencionó ahorita Holguín, el número de licencias que ustedes ven ahorita que ya aparecen aquí, pues es muy fácil porque yo he corrido esta máquina virtual en el número de veces, pero hay dos elementos que ustedes pueden hacer. El primero sería utilizar esto que viene siendo una URL, refrescar de los discos duros que tiene la máquina. Si ustedes ven que no les aparecen cosas, pues entonces posiblemente le pueden dar clic ahí para que actualice el disco y luego ya le dan clic acá y va a buscar las licencias que ustedes necesitan. Entonces les debe ir a buscar licencias que son obviamente llaves que no están activas. Ok, bueno, último elemento en caso de que no lo puedan echar a volar. Cuando ustedes, muchachos, vean que ni con install short ni install long, lo primero que les sugeriría es que reinicien su máquina virtual. Antes de que la reinicien, o sea, la apagan y van y buscan específicamente en sus folders, así como se los mostré ahorita, que aparecían todos los elementos dentro del folder, y vayan y busquen los archivos que se llaman .lsk. Por ejemplo, este parece ser un folder, este también es otro. Ahorita como la tengo activa es normal que estén. Este es otro, pero también pueden aparecer así como archivos normales. Cuando la apaguen, la máquina virtual, que ya no la estén corriendo, vayan y bórrenlos y los quitan completamente de su disco. Mándenlos a papelera y reciclan su papelera completa. Bueno, la vacían más bien. Y luego ya echan a volar su máquina virtual de nuevo. Eso es porque es mucha basura la que se le queda a estos elementos de repente. Entonces, es una recomendación fácil que les puedo por ahí poner. Pero hay un último paso. En la parte de abajo, no recuerdo cómo se llama esta barrita, la verdad, pero hay un como martillito que se llama Semantic Workstation. Si le damos doble clic, estos elementos, muchachos, este software tiene la oportunidad obviamente de conectarse pues con más máquinas y tiene la función de trabajar como un servidor, es decir, sería como quien dice maestro dentro del esquema maestro esclavo en un sistema automatizado. Ya está parametrizado así, pero muchas veces por los parámetros que están por debajo de su máquina virtual, es decir, su máquina física, se les tiene que poner aquí que pare el servidor y lo ya hacen lo de las licencias y lo ya tratan de abrir el software de nuevo. ¿Ok? Eso es lo máximo que les debe dar de problemas. No, es muy raro que alguien más batalle encima de esto. Entonces, ahorita que tenemos oportunidad, no sé, levánteme la mano si tienen problemas para arrancarlo. Si no,
Entonces ya estamos listos para empezar a trabajar nuestro primer setup de proyecto. ¿Todo bien? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, muchachos, ya para terminar con la clase de hoy. Para poder generar un nuevo proyecto, lo que vamos a estar haciendo es aplicando la hojita blanca que dice nuevo proyecto. Vamos a estar poniéndole, por ejemplo, ahorita un nombre cualquiera. Clase sistemas de control lógico 04 del 08. Ok. Realmente no importa el nombre que le pongan ahorita, ok. Ese proyecto no lo vamos a estar utilizando para otra cosa más que para... Bueno. Hay 3 tipos de cosas que ustedes pueden hacer, que viene siendo el proyecto, una librería, que vendría siendo pues bloques que estén disponibles para el servicio de varias máquinas, y un multiproyecto, que quiere decir varias automatizaciones implementadas en un mismo archivo, como quien dice, generalizado. Esto es cuando ustedes corren basados en modelo, y dependiendo del modelo que corra, es la programación que va a estar utilizando su PLC, ¿no? Entonces, lo cual es muy común, por eso se permiten hacer multiproyectos. En nuestro caso, pues no vamos a estar haciendo otra cosa más que proyectos comunes y corrientes. El par, por favor, déjenlo siempre igual. En todo lo que tiene que ver Siemens, no le muevan. No es muy recomendable que saquen sus proyectos dentro de esta estructura que tiene, debido a que pues se comunican los sistemas, sobre todo los DLLs, por medio de estos acomodos. Entonces le ponemos OK, y aquí ya tenemos nosotros nuestro primer proyecto. El proyecto no sirve de absolutamente nada más que poner cosas dentro de él. Entonces lo que tenemos que poner nosotros para iniciar sería insertar una estación de tipo 300. Actualmente pues realmente no vamos a estar utilizando el PLC de manera directa, pero de cualquier manera estos PLC son los que tenemos en el laboratorio, los de la familia 300. Entonces, en un momento dado que quieran ir a conectarlos y poder hacer pruebas, pudieran hacerlo. Denme 2 minutitos. Rápidamente. Listo, chavos, gracias. Bueno, ok. Ya insertamos una estación, ok. Estas estaciones, muchachos, siempre van a ser las mismas. Entonces, este proceso, pues inicialmente apréndanselo, repítanlo un par de veces. Tengo mi nuevo proyecto, lo nombré como yo quise, y lo primero que vamos a estar haciendo es insertar estación tipo 300. Ok. A partir de ahí se les tiene que empezar a generar su arbolito, empieza a ramificar, y pues van a empezar a surgir más elementos aquí de toda la programación que necesitamos generar. Una vez que estamos ya con la estación, hay que decirle específicamente cuál es la estación. Hay obviamente modelos, no desde el 300 hasta el 399, pero hay bastantes. Entonces nos metemos a la parte de Simatic 300, que fue lo que pusimos, y damos doble clic en hardware. A partir de que estamos en hardware, tenemos que saber preguntarle, como quien dice, a nuestro PLC quién es. Para eso tiene compuertas físicas enfrente de él, en donde viene la nomenclatura específica del modelo, así como las versiones. Nosotros por lo pronto vamos a estar manejando siempre el mismo,
para no estar batallando, porque de cualquier manera son simulaciones. Si no les aparece del lado derecho este listado, acostúmbrense en todo lo que es Step 7, muchachos. Siempre van a tener ustedes botones que son toggles, que significa aprender y apagar cosas, ¿no? Etiquetas, etcétera, mandar y llamar opciones. Todas estas cosas que ustedes ven acá, en alguna parte de ellos vienen catálogos específicos para que ustedes seleccionen las cosas. A partir de que ya lo tienen disponible, lo primero que vamos a hacer es, todo sale de la carpeta Simatic 300. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde está nuestro sistema. La expandemos y lo primero que vamos a tener que hacer es irnos a la penúltima de ellas, que dice Rack. Siemens por ahí tiene el propósito de simular todo y también nos obliga a que simulemos un riel específico que traen por ahí los sistemas físicos para que se monten tanto el PLC como las tarjetas de expansión que ustedes pudieran llegar a ponerles. Entonces, de nuevo, Simatic 300, Rack, y nada más pues hay una sola opción, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que hacer porque es lo que nos va a permitir montar, como quien dice, las cosas de nuestro PLC. Bueno, el PLC que vamos a estar utilizando, muchachos, es un CPU 315 F2DP. Que está aquí. CPU 315 perdón, es 315, sí, PNDP. Y ahorita les explico qué son ambas cosas. Bueno, todas las cosas. CPU, pues se refiere a nuestro procesador que vamos a estar, nuestra máquina, nuestra computadora. 315 es el modelo específico que maneja, en este caso, Siemens, para poderlo ubicar. 2 se refiere a que hay una parte de conectividad como que dice, para redes. No solo existe una posibilidad. Y PNDP significa que hay 2 protocolos distintos que están operando al mismo tiempo, si ustedes así lo quieren, en conectividad. Estos son, PN significa por Profinet. Ustedes con cables de red. CRJ45 incluye su PLC. Y la segunda se refiere a un tipo de Profibus en específico DP, que es el tipo de Profibus más común en la industria. Bueno, ya tenemos ubicado entonces el PLC que vamos a estar utilizando. Si se fijan, todavía hay varios elementos de posibilidades para funcionar a través de él. El primero tiene que ver con el firmware específico que se va a estar utilizando y el segundo con la versión del mismo. El firmware que nosotros tenemos ahí en el laboratorio es, tenemos desde el J13 hasta el tenemos H15. Entonces aquí lo más nuevo que vamos a estar generando nosotros es, siempre es mejor utilizar software viejito, un poquito más viejito al hardware que tenemos, porque viceversa pues no sería compatible. Aquí tenemos nada más una sola versión, que es la 3.1, le doy doble clic y posiblemente de manera automática lo mande el slot 2, o posiblemente no, en caso de que ustedes vean que les marca por ahí un error y les dice, ¿sabes qué? No se pueden poner este elemento en el slot 1, por ejemplo, miren, les puede llegar a pasar esto. No puedes poner un CPU en este slot. ¿Por qué? Porque el slot 1 está reservado para tipos de cambio de corriente o alimentación. Y a partir del slot 2 y 3 pueden poner CPUs. Entonces, le dan doble clic. Les va a decir qué parámetros quieren ustedes ponerle. Los defaults están bien. Le ponemos OK. Y ya nada más nos faltan 2 elementos muy sencillos, que sería seleccionando lo que viene siendo el slot 4, muchachos, que es donde se pueden empezar a poner tarjetas de expansión. Este PLC tiene la característica de que puede tener diversas tarjetas de expansión debido a la propiedad de Profinet que tiene. Esto es por modelos, suele ser más barato hacer esto que hacer un solo PLC de un modelo muy específico. Entonces, en lugar de sacrificar flexibilidad, lo que hacen
es que nos dan un elemento de tarjetas de expansión que significa Signal Modules. Estos módulos de señales ustedes los pueden tener en todos estos diferentes conceptos, que para nosotros, en pocas palabras, lo que nos interesa son tener entradas y salidas digitales, ¿sí? Ese 0 y 1 que vamos a estar manejando en los PLCs. Entonces, donde dice DI, DO, 300, lo vamos a expander y la primera opción de ellas es la que vamos a estar utilizando. Nosotros, este PLC tiene la característica de correr 2 bytes completos, lo cual quiere decir, pues, 16 entradas, 16 salidas. ¿Sale? Bueno. Seleccionamos ese, que es el único, si se fijan, que dice DI16, DO16, a 24 volts, 0.5 amperes. Esa es la tarjeta de expansión que tienen los PLCs que tenemos ahí en el laboratorio. Le damos doble clic y ya terminamos. Realmente estos son todos los elementos que se tienen que agregar. Ahora, último paso que es muy importante, hay que grabar, pero no solo grabar. Hay una opción que dice Save and Compile, hay que utilizarla. Y siempre se va a utilizar la opción inicial, la primera. Esto tiene que ver con conectividades, no se preocupen mucho con esto, no nos va a afectar realmente en ningún momento, pero pues de cualquier manera se les pregunta, ¿no? Entonces le ponemos OK. Puede llegar a pasar, es muy raro, pero puede llegar a pasar que las direcciones que tiene asignada la tarjeta que ustedes acaban de poner no empiecen en 0. ¿Okay? Si se acuerdan, por ahí mencionamos que hay 2 bytes para utilizar, entonces, por lo tanto, es 0 y 1. 0 y 1. En caso de que no inicien ahí, hay manera de modificarlo. Nos tenemos que ir a la dirección, se le quita el default de donde fue asignado y se le pone que empiece siempre de 0. Y ya, con que tengan ustedes 0 y 1 acá abajo, estamos listos. Entonces grabamos y compilamos. Cada que haya una modificación que ustedes le hagan a su parámetro de manejo, se va a tener que estar modificando esto, muchachos. Entonces, acuérdense de siempre grabar y compilar. Podemos cerrar completamente este elemento. Funciona así, presente que tenemos varios software abiertos en cada parte. Sigue siendo todo estructurado dentro del mismo esquema del Step 7. Ok, a partir de aquí, muchachos, pues ya terminamos. Nosotros tenemos realmente cómo empezar a poner programación, entradas y salidas, símbolos para saber qué son las cosas, etcétera. Esto es un proyecto que ya está listo para que ustedes lo empiecen a trabajar y empiecen a automatizar por ahí algo. Eso lo vamos a estar haciendo hasta la próxima semana. Les recuerdo, por si alguien entró un poquito tarde, a partir del día de mañana, miércoles, jueves y viernes, estamos ocupados prácticamente la mitad del cuerpo académico de la carrera de mecatrónica en dar soporte a lo que viene siendo el Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial, que los invito por ahí a que revisen. Ya les compartí el link por medio del chat. Y el día de mañana yo los invito específicamente a un tutorial que voy a estar dando de Internet de las Cosas. Teoría en la parte de la mañana, de 9 a 12. Y en la parte de la tarde vamos a estar comentando, pues también teoría, pero basada en la práctica que vamos a estar realizando por ahí inicial, con una tarjeta específica que es un Node MSU SP8266, por si alguno de ustedes lo tiene. Es introductorio, por si alguno de ustedes ya tomó redes conmigo, créanme que pues posiblemente sí van a ver un par de cosas nuevas, pero les recomendaría más bien la parte de la mañana, de 9 a 12 hay una parte y un apartado muy específico que estoy dejando para hablar de las plataformas actuales y lo que viene a futuro de esto. Es muy importante que ustedes tengan entendido desde ahorita que ustedes van a convivir 100% con tecnologías que ahorita están cociéndose todavía o terminándose de cocer, y por lo tanto hay muchas oportunidades de negocio por ahí si a ustedes les gusta esta parte tecnológica de la ingeniería. Bueno, último cosa que vamos a hacer, se les va a quedar como tarea, muchachos, hacer este mismo proceso, pero les voy a pedir por ahí que lo hagan con otro PLC. Les voy a mandar ese específico. Por lo pronto, repítanlo de esta manera, y lo último que nos falta ver es cómo grabarlo. Es decir,
¿Cómo le hago para que este archivo, como quien dice, este proyecto esté disponible si se lo quiero pasar a Lorenzo, ¿no? Para que nos revise la tarea. Bueno, muy sencillo. Le vamos a poner file. Número 1, perdón. Deben de tener todo, para evitar problemas, todo lo demás cerrado, ¿ok? Que no haya otra cosa de Semantic Manager abierto para tratar de evitar problemas. Y luego le vamos a poner file, le vamos a poner archive y pues ya nada más fíjense que si sea el elemento que ustedes necesitan. Hay muchos, desde que yo les paso la máquina virtual, viene un montón de proyectos por ahí que hemos estado haciendo de muchas otras cosas. Fíjense que sea ese, le ponemos OK. Yo siempre les voy a recomendar que lo manden al escritorio, es lo más sencillo de ubicar porque es lo primero que abre la máquina virtual. Entonces, manden al escritorio y pónganle ya el nombre que ustedes quieran. Tarea 2 o lo que sea, no importa, ¿no? Hay una sola opción de guardarlo que es un zip. Le ponemos grabar y la última pregunta que nos hace se refiere a si queremos hacer este archivo en varios archivos, como cuando descargan torrents y les aparece RAR01, RAR02, RAR03, etc. No es necesario, esta tecnología pues ya tiene bastante tiempo, entonces en aquel tiempo no era tan fácil manejar tantos datos. Ahorita sí, le ponen siempre que no y lo que les voy a hacer es que les voy a compilar el proyecto completo. Va a ser muy rápido en mi pantalla, pero conforme vayamos avanzando, se va a tardar un poquito más. A partir de que ya tenemos esto, yo puedo revisar mi escritorio y aquí tengo ese archivo, que es el zip completo, ¿no? Bueno, ¿por qué se graba de esta manera? Porque a la hora de que ustedes me envíen sus tareas, los zips, lo que yo hago es utilizar en vez de archive, retrieve. Voy y busco su zip que me mandaron, lo abro y específicamente el proyecto que ustedes tenían aquí se me importa a mi máquina y ya les puedo revisar. Entonces, es por eso que se hace este proceso. Yo les recomiendo que hagan deszipeado una vez que hacen el archive. Estos archivos tienen un acomodo específico, entonces no lo deszipen, sino es por medio de Semantic. Para eso es ese proceso. Bueno, hasta aquí terminamos con la clase del día de hoy. Esto es lo que vamos a hacer de tarea y una vez más les invito a que desafortunadamente no voy a poder estar porque tengo en el pero pues por favor conéctense, ahorita les mando un listado de lo que va a estar apareciendo, pero de cualquier manera ya en la página ahí que les pasé yo del comía viene el listado de las conferencias que se van a estar haciendo, entonces para que lo revisen. ¿Alguien tiene alguna duda, muchachos? Todo bien, excelente. Pues entonces nos estaremos viendo en la próxima clase. En cualquier momento, los que faltan, por favor, ahí estaban pendientes. Adrián, Roberto, creo que ya terminó, a lo mejor, no sé. Los que estén pendientes de terminar su máquina virtual, su arranque, para poder hacer los pasos que hicimos el día de hoy. Mándenme mensaje, no les puedo contestar a lo mejor en 5 minutos, pero sí les estoy contestando para darles soporte de esos problemitas que de repente se presentan. No se me desesperen, es parte del show. Bueno, si no hay dudas, pues entonces los vería hasta el día martes. ¿Sale? Bueno, gracias, cuídense. Gracias. Gracias.